Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Busquen sus Biblias. Bueno, ni hay que buscarlo, ustedes lo conocen de memoria. Deuteronomio 6, 4 al 9. Pero si no lo tiene de memoria, búsquelo en su Biblia. Deuteronomio 6, 4 al 9 y todos en voz alta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que se bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Hace algunas semanas atrás comenzamos una miniserie acerca de los elementos críticos, los alimentos, los aspectos críticos de una vida espiritual saludable y equilibrada. Y en este pasaje nosotros, hace algunas semanas atrás, pudimos sacar y extraer esos tres elementos. Primero, la verdad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verdad. Para poder tener una vida cristiana saludable, se necesita verdad. Segundo, amor para con Dios. Amor para con Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es el segundo elemento. Entonces, verdad, amor, y para ir terminando entonces, obediencia. Se necesita obediencia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, en lo que haces, y estarán como frontales entre tus ojos, en lo que piensas. Y escribirás en los postes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando vienes y vas, en todo momento. Obedecer. Verdad, amor y obediencia. Y hace algunas semanas atrás nosotros aprendimos cuando, de la misma forma en el cuerpo del ser humano, cuando hay un desequilibrio en elementos, sea falta de hierro, falta de vitamina C, los glóbulos rojos bajos, lo que sea. Cuando hay un desequilibrio en el cuerpo del ser humano, ¿qué resulta? Enfermedad. Y cuando hay un desequilibrio en la vida cristiana, en esos tres elementos, hay enfermedad. Y lo que nosotros aprendimos la última vez que estudiamos este tema fue cuando el amor, cuando existe en el ser humano verdad y obediencia, pero no hay amor, la enfermedad es la religiosidad. Amén. Yo conozco toda la verdad, mi teología es muy buena y yo soy estricto con los elementos de la fe, pero no tengo amor, soy como un fariseo. Y estudiamos el caso de los fariseos la última vez que repasamos este tema. Hoy día vamos a seguir entonces con esta serie. Y lo que vamos a mirar en esta mañana es cuando hay verdad y hay amor para con Dios, pero no hay obediencia. ¿Cuál es el resultado? Inmadurez. Tengo el conocimiento. Yo amo a Dios, pero no hago lo que Dios quiere de mí. ¿Qué soy yo? Un inmaduro al final. Y la inmadurez espiritual, la inmadurez en el cristiano, es un problema muy grande hoy en día
con los creyentes. Y quiero que voy a ser un poco metódico en la manera de estudiarlo porque el tema de la inmadurez es algo muy grande. Hay mucha tela por cortar o mucho campo por andar. Pero esta mañana vamos a enfocar en establecer algunos elementos básicos para poder entender cómo logramos un equilibrio y entonces madurez espiritual. Creo que todos nosotros podríamos decir que tenemos algún grado de inmadurez en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Nadie ha llegado. Todos nosotros quedamos cortos. Por entonces, como todos nosotros tenemos algún grado de inmadurez espiritual, este tema merece entonces nuestra atención. De manera especial, si nosotros queremos progresar, desarrollo en la vida cristiana. Y creo que es un tema muy importante para nosotros como creyentes, porque las consecuencias son muy devastadoras y vergonzosas para nosotros como creyentes. Y entonces, esta mañana me voy a enfocar en 3 aspectos de este tema de la inmadurez. Primero, mirando y estudiando qué significa madurez. ¿Ok? Para poder entender lo que es la inmadurez espiritual, tenemos primero que entender lo que es la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque la inmadurez se puede definir como la falta de madurez. ¿Amén? Algo inmaduro significa que no es maduro. Bueno, ¿qué significa entonces ser maduro? Y no es el dictador de Venezuela, por si acaso. ¿Qué significa? ¿Qué es la madurez espiritual? Para poder entender lo que es la inmadurez y tener cautela y tener cuidado para no caer en inmadurez, tenemos primero que entender lo que es la madurez. ¿Amén? Ok. A mí me encanta que el hermano Dimas esté aquí porque es el único que dice amén. ¿Amén, hermano Dimas? Amén. Me encanta que esté aquí. Entonces vamos a mirar, hermano Nathanael, ¿cuántos aspectos? 3. 3 aspectos de lo que es la madurez espiritual. Primero, el significado. El significado. Segundo, las señales. El significado de madurez, las señales de madurez. Y tercero, el secreto de madurez. El secreto para lograr madurez. Vamos a orar entonces para dar comienzo a este tema. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias Padre por la bendición y el privilegio de estar reunidos una vez más. Y pedimos Señor que en esta mañana usted me hable a mí, primeramente Señor. Padre, tengo inmadureces Señor. Y Padre, nosotros tenemos inmadureces aquí. Y pedimos, Señor, que su santa palabra, Señor, llegue a la profundidad de nuestros corazones. Y que nos enseñe, que nos corrige, que nos exhorte y aún nos reprende, Señor. Que su Santo Espíritu, Señor, obre en el medio de nosotros, dándonos, Señor, no solamente entendimiento, Señor, sino también convicción. Para que al salir de este lugar, Señor, pongamos por obra lo que usted nos enseña en esta mañana. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de poder entender cómo se ve y lo que es, por decir, la madurez espiritual, tenemos que entender lo que el término madurez significa. ¿Qué significa la palabra maduro o madurez en un sentido general? Significa que el objeto de la madurez, o sea, lo que estamos mirando para ver si es maduro o no, ha progresado desde su infancia y con el tiempo ha adquirido facultades y cualidades que se espera en este objeto
con el pasar del tiempo y experiencia comparado con un ideal. Voy a repetir. La madurez en cualquier objeto, sea un durazno, sea en un guineo o un plátano, sea lo que sea. Algo maduro o la madurez significa cuando el objeto de lo que estamos mirando, para ver si es maduro, ha progresado. Hay un progreso, hermanos. Desde su infancia hasta, por decir, su vejez, con el pasar del tiempo. Y en ese proceso ha adquirido cualidades y facultades que se espera en ese objeto con el pasar del tiempo. ¿Amén? Entonces, tomando un durazno, un guineo, un durazno como ejemplo. Cuando un durazno está en su infancia, no tiene sabor, no tiene buen sabor. Es pequeño y se dice la carne del durazno se dice. ¿Qué palabra usaría ustedes? La masa, la pulpa. Ok. La masa, la pulpa, la carne, por decir, cuando está en su infancia es dura y no es dulce. O no tiene sabor o tiene sabor de un sabor amargo. Amén. Y con el pasar del tiempo, ese durazno, con el pasar del tiempo y experiencia, crece en tamaño. La masa, la pulpa, ¿el pulpo o la pulpa? La pulpa, el pulpo es el que tiene 8 brazos, ¿cierto? Cada domingo es una lección de español para el pastor Jerry. Con el pasar del tiempo, la masa, la pulpa, la carne, por decir, se pone más grande, se pone jugoso, se pone dulce y blandito. Y llega y está marchando hacia un ideal. ¿Cuántos aquí han comido el durazno perfecto? Donde uno está, ¿y de dónde vino esto? Tan jugoso y que uno queda con jugo en la cara, por toda parte en la cara y hay en la mesa y en la ropa y todo. Tan perfecta que no tiene morados, no tiene daño ni nada y uno lo come y el jugo derramando por la boca. ¿Cuántos han experimentado eso con un durazno? Ok, eso es un durazno maduro. Y de la misma forma, mis hermanos, ¿cuántos aquí quieren comer un durazno en este momento? Amén. Pero ¿qué tiene esto que ver con la madurez del creyente? No somos frutas. Sí, pero estamos supuestos a dar fruto. Amén. De la misma forma con el durazno, el cristiano tiene un momento de infancia. Y el cristiano se espera, de la misma forma que se espera con el durazno, con el cristiano se espera con el pasar del tiempo, con el pasar de la experiencia, va creciendo. Y va adquiriendo cualidades y facultades que se espera en un ideal, en un cristiano ideal, en un punto perfecto, hacia un punto perfecto. ¿Están conmigo? La palabra nos enseña, busca 1 Pedro 2:2. La palabra nos enseña que el cristiano comienza inmaduro. Que hay una infancia espiritual. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la leche no adulterada, crezcáis para salvación. Eso, crecer para salvación,
no es crecer para adquirir salvación, sino crecer en su salvación y crecer hacia el cumplimiento en todo sentido de lo que es la salvación. Amén. Un paréntesis, mis hermanos, es siempre bueno recordar que la salvación no es solamente el perdón de pecados. La salvación no es solamente el perdón de pecados. La salvación es el perdón de pecados, la justificación, la santificación, el crecimiento espiritual hacia el día en que hemos de ser glorificados cuando Cristo venga y todo es hecho nuevo. O sea, somos salvos y no somos salvos. No sé si se entiende conmigo. Somos salvos y en un sentido, no me malinterpretan, estamos siendo salvados y seremos salvos. ¿Está conmigo? Y ahí uno piensa, ¿y qué rayo está diciendo? Herejía. No. Es que usamos la misma palabra para describir diferentes cosas y se puede confundir. La salvación comienza con el perdón de pecados, la justificación y el nuevo nacimiento. Pero uno va siendo entonces transformado en Cristo y preparado para la venida de Cristo para estar con Él para siempre. Y eso en todo su sentido es salvación. Entonces, por eso a veces hay versículos que uno se pone como, ¿qué quiere decir con eso cuando habla de salvación? Y creo que aquí habla de esto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios pura, para que por ella crezcáis para salvación, para que crezcáis en su santificación para un día ser glorificado. Amén. Pero el punto aquí es que somos niños recién nacidos en un momento. ¿Cuántos aquí recuerdan cuando era recién nacido como creyente? Y todo era maravilloso, no importaba nada y todo era nuevo. Y tenía ese hambre de la palabra, hambre para ir a la iglesia, hambre para estar con los hermanos, hambre para conocer más, hambre para adorar al Señor con himnos, que uno anhelaba el siguiente domingo para estar con los hermanos. Y en ese momento éramos bebés. Comenzamos en una infancia. Busquen sus Biblias, 1 Corintios 3, 1. 1 Corintios 3, 1. Ya este versículo no es tan positivo como la primera, es un regaño. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay una infancia. Algunos tienen una infancia prolongada. De la misma forma que hoy en día, exactamente, el chupadedo, se dice así. Algunos tienen una infancia, una adolescencia prolongada en la fe que no debería. De la misma forma que en la sociedad de hoy en día hay muchos muchachos que son niños, pero son hombres, pero no son hombres porque todavía se comportan como niños. Amén. O sea, la edad cronológica de tiempo, la edad, no determina la madurez. Amén. Entonces, hay una infancia, y aunque el contexto de esos dos versículos es diferente en cada uno, ambos versículos indican que hay un estado un momento en que los creyentes son como niños, como infantes. Pero no estamos supuestos a quedarnos infantes, niños. Hay una expectación de parte del Señor que el creyente va a madurar, va a crecer, se va a desarrollar y va a adquirir las facultades y cualidades de un creyente maduro ideal.
Y esto puede ser visto en los versículos que acabamos de leer. Dice en 1 Pedro 2:2, no hay que buscarlo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Hay una expectativa que vamos a crecer. En 1 Corintios 3:1 podemos ver que el apóstol Pablo está regañando a los corintios porque él debería poder hablar a ellos como a espirituales, pero ha tenido que hablar a ellos como a niños en Cristo. Hay una expectativa de crecimiento, de madurez, de adquirir facultades, capacidades y también cualidades, atributos de un ideal maduro. ¿Quién es ese ideal maduro? Jesucristo. Busca Romanos 8:29. Jesucristo. Jesucristo es ese durazno maduro, perfecto, jugoso, hacia el cual nosotros deberíamos a progresar, a madurar. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a los creyentes, también los predestinó, determinó, para que fuesen hechos conformes. El Señor determinó antes de la fundación del mundo que a los que antes conoció que iban a creer en Cristo, Él predestinó, determinó que ellos fueran conformados a la imagen de su Hijo, de Jesucristo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el ideal hacia el cual nosotros estamos siendo conformados, moldeados, madurados, preparados. Como hemos visto en nuestros estudios de Romanos, el Señor nos ha salvado para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo. Y nosotros seremos al final glorificados para que seamos conformados perfectamente por el poder de Dios a la imagen de Cristo. Pero nuestro deber en esta vida, mientras tanto, es buscar a ser conformado a la imagen de Cristo. En esta vida no vamos a ser conformados perfectamente porque somos pecadores y seguimos teniendo el pecado en nuestros miembros, la presencia del pecado en nuestros cuerpos. Pero nuestro deber es buscar madurez, es buscar crecimiento, es anhelar ser más como Cristo todos los días. Y un día, el Señor, cuando Cristo venga, nos va a tomar y va a completar la obra por su poder. No nuestro poder, por el poder de la resurrección, nos va a transformar. Entonces, el estándar contra el cual deberíamos de medir nuestra madurez es la persona de Cristo. Ok, esto tiene sentido entonces. Entendemos lo que es madurez, ¿cierto? ¿Se entiende ya? Amén, ya se pueden ir para la casa. No. Ahora vamos a mirar las señales. ¿Cómo se puede ver madurez? ¿Cómo se ve? Hablamos del durazno en cuanto a su jugo, el tamaño, la blandura de la pulpa, no el pulpo, la pulpa, la carne, la masa. ¿Cómo se ve entonces? ¿Cuáles son las características y facultades de un creyente maduro? Bueno, busquen sus Biblias y vamos a detenernos aquí para el restante de la mañana. Segundo de Pedro 1:3-10. Segundo de Pedro 1:3-10.
Y vamos a enfocarnos en este pasaje porque nos da en términos gráficos las respuestas a nuestras preguntas que faltan en esta mañana. Ahora que entendemos lo que significa maduro o madurez y lo que significa madurez espiritual, las preguntas que nos quedan entonces, los otros 2 puntos de esta mañana, ¿cuáles son las señales de la madurez espiritual y cuál es el secreto para lograr la madurez espiritual? 2 Pedro 1, 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es un pasaje complicado, es un pasaje complejo, pero vamos a dividirlo porque habla de la vida antes de Cristo, al llegar a Cristo, y habla de la vida después de Cristo, después del encuentro con Cristo. Los versículos 3 y 4 nos hablan de la etapa antes de Cristo. Nos enseña lo que el Señor ha hecho por nosotros antes que nos encontráramos con Cristo y creéramos, y al momento en que nos encontramos con Cristo y creemos. Miremos los versículos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, es por el poder de Dios que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, a la vida eterna, y todas las cosas que pertenecen a la piedad, la santidad, esa cualidad de vivir una vida santa que complace a Dios, un conocimiento intenso de Dios en todos los aspectos de la vida, han sido dadas a nosotros por el divino poder de Dios. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para tener vida espiritual y para tener una vida de piedad, que vamos a ver es una vida madura espiritualmente hablando, el Señor nos ha dado. Todo lo que usted necesita para ser maduro espiritualmente hablando, Dios ya te lo ha dado. No se necesita un título universitario, no se necesita dinero, no se necesita un título de seminario, no se necesita un cuerpo físico ágil y bien formado, gracias a Dios. Y no se necesita que uno se ve muy lindo o sea muy cool o popular, gracias a Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para ser maduros y conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, si usted es cristiano, ya usted tiene lo que necesita.
¿Y cómo es que el Señor nos ha dado estas cosas? Vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, que corresponden a la vida espiritual, y a la piedad, que corresponden a lo que es una vida madura y santa para Dios, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto se refiere al Señor Jesucristo. Por medio del conocimiento de Jesucristo, por conocer a Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder entonces ser maduros en Cristo. Cuando usted se arrepiente y cree en Cristo, cuando usted lo conoce y Él te conoce, cuando usted ha creído y ha sido nacido de nuevo, eres dado todo lo que necesita para poder tener vida eterna y para poder tener piedad, una vida de piedad, santidad y madurez espiritual. ¿Y cómo es entonces que Cristo efectúa estas cosas en nosotros? ¿Qué es lo que el conocimiento de Cristo nos da para que nosotros tengamos lo que necesitamos para madurar? Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La primera parte, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas son las promesas de salvación, las promesas de vida eterna, las promesas de glorificación, la promesa de su segunda venida, la promesa de que todas las cosas serán hechas nuevas. Y yo diría, son las promesas de la palabra de Dios, mis hermanos. El Señor nos ha dado promesas. El Señor nos ha dado su palabra. Y sus promesas y su palabra son respaldadas por su poder. Usted tiene en sus manos en este momento las promesas de Dios. Y si utilizamos la palabra de Dios, hermanos, conozcamos lo que es, tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Están en sus manos. Están en nuestras manos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, su palabra, para que por ellas, por la palabra y las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, que a través de las promesas somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿En qué sentido? A través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en el creyente. Hermanos, tenemos su palabra y tenemos su Espíritu. Y es lo único que necesitamos para ser maduros. Es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque son respaldados por el poder de Dios. Si queremos ser maduros, no necesitamos más cosas. No necesitamos, honestamente, más libros, no necesitamos videos del internet, no necesitamos música, no necesitamos nada de esas cosas. Necesitamos su palabra, leída, predicada, meditada, memorizada, y la presencia del Espíritu Santo, nuestra participación en la naturaleza divina a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Busca Efesios 1:13. Efesios 1:13, podemos ver estos dos elementos
de una manera maravillosa. En él también vosotros, creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, hemos oído el evangelio de vuestra salvación, eso es la palabra de verdad, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos la palabra de verdad y el sello del Espíritu Santo de la promesa. Entonces, las dos maneras por las cuales Cristo nos equipa, nos prepara, nos capacita, nos da todo lo que nosotros necesitamos, que pertenece a la piedad y a la vida, las dos maneras son su palabra y su Espíritu. Déjeme enfatizar de nuevo que no hay nada más que necesitamos fuera de esas dos cosas para que seamos maduros. Son las cosas que el Señor nos ha dado por medio de Cristo para que nosotros crezcamos y maduremos como cristianos. Entonces, antes de Cristo, el Señor ha hecho todo lo que pertenece para nosotros a la vida y a la piedad a través del Señor Jesucristo, a través de sus promesas, la palabra y también el Espíritu de Dios. Ahora vamos a volver entonces a nuestro pasaje, 2 de Pedro 1, 3 al 10. Ahora vamos a miramos el creyente antes de Cristo a llegar a Cristo. Ahora vamos a mirar el creyente después de Cristo. Versículos 5 al 9. Versículos 5 al 9. Bueno, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hermanos, estos elementos son los elementos, los atributos, las cualidades de un creyente maduro. Porque en el versículo 9 nos dice, por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene estas cualidades del versículo 5 al 7, no va a faltar fruto, lo que se espera en un creyente. No va a faltar el fruto de alguien que tiene conocimiento del Señor Jesucristo, de alguien maduro, y por entonces es una persona madura. ¿Cuáles son las cualidades entonces? Versículos 5 al 7. Pedro comienza con fe. Dice, versículo 5, pero vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Uno comienza con fe. Y esto tiene sentido, mis hermanos, porque es el elemento básico de todo creyente para que sean salvos. Amén. El único que el creyente, por decir, tiene al ser un niño recién nacido, es que tiene fe. ¿Por qué? Porque fue la fe que lo trajo al nuevo nacimiento. Y entonces llega a Cristo y lo único que tiene en ese momento es fe. Fe salvífica, fe salvadora. Y por eso tiene sentido que comienza con fe. Y fe es esa capacidad de tener convicción de cosas que no podemos ver, de confiar en el Señor y en su palabra, sin tener que ver o verificar lo que Él dice. Y entonces la fe del creyente, hermanos, va creciendo con el tiempo. Amén. Cuando uno llega al nuevo nacimiento, ha creído en Cristo, alguien que no ha visto, alguien que no ha tocado,
¿Alguien que no ha escuchado su voz audiblemente? ¿Alguien que no puede interrogar y hacer preguntas directamente y escuchar las respuestas? El nuevo creyente ha creído en alguien que no ha visto. En el Hijo de Dios, en un hombre hace 2000 años atrás, que predicó y proclamaba que era el Hijo de Dios y que cualquiera que creyera en él no sería avergonzado, sino que tendría vida eterna. Pero la fe va creciendo en la vida cristiana. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a tomar pasos de fe en el crecimiento cristiano. Por ejemplo, y siempre doy como un ejemplo, un matrimonio llega a Cristo y el Señor va corrigiendo a través de su palabra lo que son los papeles de ambos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque esta cultura está chueca. Y muchos de nosotros llegamos al matrimonio con ideas erróneas que llegaron a nosotros a través de lo que es nuestra cultura. O el hombre es machista, o la mujer es feminista. Y llega la pareja a Cristo, y el Señor va corrigiendo quién es el hombre y quién es la mujer. Y la mujer tiene que tomar decisiones. ¿Voy a someter a mi esposo o no? Y respeto a él y más importante, obediencia al Señor. Y el hombre tiene que tomar decisiones. ¿Voy a dejar de ser machista? ¿Y voy a servir a mi esposa como Cristo sirvió a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Fe. Llega una persona a Cristo y yo di este ejemplo hace algunas semanas atrás. Y llega a Cristo y está en yugo desigual. No casado, digo, pero teniendo un novio o una novia inconversa o inconverso. Llega a la fe y tiene que tomar decisiones difíciles. Y di el ejemplo de esas dos personas que rompieron con la pareja porque dieron cuenta que estaban en desobediencia. Pregunto, ¿es un paso de fe? Sí, hermanos. La obediencia es por fe. Y entonces en la vida cristiana somos llamados a crecer en fe. Segundo, aquí, dice versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Entonces tenemos fe y hay que añadir a virtud. ¿Qué significa virtud? Excelencia moral. La búsqueda de las cosas que son buenas a los ojos de Dios. Llegamos a Cristo, estamos creyendo en Cristo y nos estamos dando cuenta que valorizábamos cosas que no son buenas. Malas amistades, mala música, mala lengua, malos pies. ¿En qué sentido? Andar en lugares que no debería. Malas asociaciones. Malos conceptos, lo que es el matrimonio. Lo que es la pureza sexual. Y el Señor va enseñando y alumbrando a nosotros lo que es lo bueno. Y tenemos que añadir a nuestra fe lo bueno. Imagínense a los corintios, una ciudad perversa en la cual vivían, una ciudad perversa. Y llega Cristo a sus vidas y tiene que dejar un montón de cosas. Y no solamente dejar esas cosas, sino adoptar buenas cosas y ser muy diferentes a su cultura. Añadir a nuestra fe virtud. El cristiano debe de crecer, mis hermanos, en virtud. Deseando lo bueno.
lo honroso, lo que es de buena reputación. Versículo 5. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento personal del Señor y de su palabra. Una relación con el Señor. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Evitar los excesos de la vida, de manera especial en las áreas de inmoralidad. Al dominio propio, paciencia. Paciencia es perseverancia en la vida cristiana. Paciencia no es simplemente esperar por algo. No, paciencia es perseverar, aún en los momentos incómodos de lo que es la vida cristiana. Pacientemente aguantando y esperando la segunda venida de Cristo. Es esa disposición de sufrir agravio por el Señor, de esperar en el Señor, aguantar en el Señor. A la paciencia, piedad. Piedad significa santidad, una conciencia, una conciencia intensa del Señor en todas las cosas y en todos los aspectos de la vida. Ese deseo en que todo lo que es mi vida tiene que ser agradable a Dios. Y no solamente que toda mi vida debe ser agradable a Dios, todo aspecto de mi vida debería ser filtrado y pasado por, y colado, se dice, y colado por la palabra de Dios. Mis decisiones, mis pensamientos, mis dichos, mis hechos. Todo pasado por la lente, el filtro de lo que es la palabra de Dios. Esa conciencia intensa de que mi vida es para el Señor. Mis decisiones, mis pensamientos, mis palabras, mis hechos, mi entretenimiento, mis amigos, cómo yo me visto, cómo me comporto en el trabajo, qué estoy haciendo cuando yo manejo, qué hago en el internet con mi teléfono cuando nadie está mirando. Eso es piedad. Añadir a piedad, entonces, versículo 7, afecto fraternal, amor para con los hermanos y hermanas en Cristo, teniendo el deseo de mostrarle bondad, afecto y compañerismo. Y al final, y al afecto fraternal, amor. Este amor es el amor ágape, es amor sacrificial ejercido hacia Dios, hacia su familia y hacia sus hermanos. Ahora, lo que acabo de leer lo he repasado, sí en el sentido que son imperativos para nosotros, porque dice añadir. Pero mi propósito en este momento es que demos cuenta que estas son las cualidades de alguien maduro, de un creyente maduro. El creyente maduro, ese durazno jugoso, va a ser alguien que tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Y podemos ver que Cristo es el ideal de todas estas características. Y las maneras en las cuales Él demostró estas cualidades, estas características en su vida. Él demostró fe en el huerto de Getsemaní, cuando Él decidió obedecer al Padre e ir a la cruz en vez de buscar su propia voluntad y dejar pasar la copa. Cristo mostró virtud en la misericordia que Él mostró a los pecadores al comer junto con ellos. Podemos ver el conocimiento de Cristo, conocimiento de su Padre,
a través de la relación estrecha, íntima que él tenía con el Padre, con el Señor, usando palabras cariñosas cuando él oraba diciendo, Abba, Padre. Podemos ver el dominio propio de Cristo a través de la manera en que él pudo interactuar con pecadores sin caer en el pecado de los pecadores. También podemos ver el dominio propio de Cristo en el sentido de que él no quiso venganza en contra de los que les abofeteaba. Al contrario, él deseaba salvación y misericordia para ellos. Hermanos, eso requiere dominio propio. Vemos la paciencia de Cristo al él tener paciencia y perseverar en el dolor de la cruz, porque él vio el premio que estaba por delante de él, nuestra salvación. Podemos ver la piedad de Cristo en todas sus acciones y hechos, que era una muestra, un reflejo intenso de su deseo de complacer a Dios y de agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, en su bautismo. Y el Padre estaba agradado con el Hijo en ese momento. Podemos ver el afecto fraternal en la ternura que él mostraba a los discípulos, de manera especial en Juan capítulo 15, en la Santa Cena, cuando él dio su último discurso a los discípulos antes de ir a la cruz. Podemos ver el amor sacrificial de Cristo, ese amor ágape, a través de su sufrimiento y muerte en la cruz, para que usted y yo tengamos la oportunidad de tener vida eterna. Cristo es el ejemplo perfecto de madurez en todas esas cualidades. Y hermanos, la expectativa es que en esas cualidades, de 1 de Pedro capítulo 1, de versículos 5 al 7, hermanos, que nosotros tengamos progreso, desarrollo, que vamos creciendo en esos aspectos y no achicando. Amén. Entonces vemos las cualidades, las señales de lo que es madurez espiritual. La pregunta para nosotros entonces es, al mirar a nosotros, ¿qué vemos en nosotros? ¿Somos maduros? No lo conteste, contéstelo en su mente. ¿Muestras estas características, estas cualidades en su vida? ¿Has logrado algún grado de madurez espiritual? No al grado de Cristo, porque nunca vamos a lograr ese grado, sino solamente cuando Cristo venga y somos glorificados. Pero ¿has logrado crecimiento en esas áreas? ¿Cómo te comparas? ¿Cómo nos comparamos con Cristo en esas áreas? La realidad es que Cristo establece en su persona un estándar muy alto para la madurez, uno que jamás podremos lograr, pero al final lograremos por su poder cuando Cristo venga. Pero en este momento, ¿dónde estás? ¿Eres un durazno pequeño, duro, amargo? ¿O ya es un poco más grande? Aún la pulpa, la masa, la carne, por decir, ¿ya se ha ablandado en usted? ¿O todavía chiquito y duro y amargo? ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿Cuánto tiempo demora para un durazno madurar? ¿3, 4 meses? Supongo. Yo no soy granjero. Soy la última persona en el mundo que debería ser granjero. Si yo soy el granjero, todos van a morir de hambre. Pero yo supongo 4 meses quizás para que los duraznos maduren. ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en Cristo? ¿Tenemos 1 año? 5 años? 10 años? 15 años, 20 años, 25 años, 30 años. Si la hermana Ramonita está escuchando a través del internet,
65, 70 años en la fe. ¿Y dónde estamos? Porque los años no determinan la madurez. Uno puede tener un creyente de 5 años mucho más maduro que un creyente de 25 años. Los años, el tiempo no determina la madurez. No es como el durazno. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos luchando? ¿Estamos luchando todavía con creer y obedecer al Señor y su palabra? ¿Estamos luchando todavía con virtud en nuestra vida cristiana, con excelencia moral en nuestra vida cristiana? ¿Estamos luchando en cómo nosotros usamos nuestras lenguas? Si un creyente tiene 5 o 10 años en Cristo, malas palabras no deberían salir de la boca del creyente. Debería haber una diferencia en el hablar. Pero no solamente el hablar, el mentir. Un creyente que mienta, ¿mienta se dice así? Ok, no mienta. La mente queda con el pulpo. El creyente que mienta con facilidad tiene serio problema. Malas palabras, mentir, gritería, hablar para destruir a la gente. ¿Estamos luchando con pecados del corazón todavía? Donde estamos aferrados a memorias, a recuerdos de amargura, de enojo. Donde estamos luchando con envidia o celo de otros, lo que tienen, lo que pueden hacer. Estamos luchando con pecado sexual en nuestras vidas, con las cosas que pasan por nuestras mentes y permitimos que nuestros ojos miren. O sea, estamos luchando con virtud, estamos luchando con conocimiento de Dios. No estamos alimentándonos a nosotros con la palabra y tener convicción de la palabra. O continuamos simplemente en ignorancia deliberada o negligencia de la palabra de Dios. Después de cuántos años de ser creyente, ¿ha usted leído la Biblia? ¿Ha usted leído la Biblia completamente? Si tenemos 5 o 10 años en Cristo y nunca hemos leído la Biblia completamente, hay un problema. No estoy diciendo que tiene que leerlo en un año. Pero si tenemos 5 o 10 años y nunca lo hemos leído completamente, hay un problema. Porque yo le aseguro que comemos todos los días. Amén. Porque se nota con ustedes. No hay mucho ayuno aquí en esta iglesia. No. ¿Cuántos versículos has memorizado? ¿Has compartido el Evangelio con alguien de una manera completa? ¿Estamos luchando con dominio propio? ¿Estamos cayendo en exceso con cosas? ¿Perdemos nuestro genio con facilidad? ¿Decimos las cosas que no deberíamos decir? ¿Nos metemos en cosas que no deberíamos y no podemos frenarnos mismos? ¿Estamos luchando con paciencia, mis hermanos? ¿Estamos luchando con afecto fraternal donde no nos importan nuestros hermanos y hermanas? Examinémonos a nosotros, hermanos. El Señor espera crecimiento. No estamos supuestos a ser todavía niños en Cristo, con biberón y con pañal, hediendo. Ya deberíamos estar caminando, corriendo y sirviendo.
Entonces, primero, el significado de madurez. Segundo, las señales de madurez. Tercero, el secreto de la madurez. ¿Cuál es el secreto de lograr madurez espiritual? Buena pregunta. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿qué determina mi madurez espiritual? En otras palabras, ¿cuál es la conexión entre mi salvación y mi madurez espiritual? Ya hemos visto que la salvación es la obra de Dios hecho a través de Cristo, efectuado por su palabra y su espíritu en nuestras vidas. La pregunta es, entonces, si mi salvación depende en Dios, Dios ha hecho la obra de salvación, entonces cae solamente en Dios hacer la obra de santificación, de madurez, de maduramiento. No cae. El Señor hace todo para nuestra salvación. Envió a Cristo. Cristo murió en la cruz. Fue sepultado. El Padre lo resucitó por el poder de la resurrección. Después Él ascendió al trono del Padre. Nosotros hemos sido llamados a salvación. El Espíritu Santo nos ha llamado. El Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia. Nos ha capacitado para poder responder el Evangelio. Y simplemente como mendigos decimos, por fe necesito salvación. Pero el Padre hizo todo. Y lo entregó a nosotros. Y nosotros lo recibimos en fe y arrepentimiento. La fe no es una obra. Pero entonces, ¿mi crecimiento espiritual es lo mismo? Bueno, el Señor nos da las herramientas. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Nos ha dado su palabra, sus promesas. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero hermanos, no es solamente la obra de Dios. Nosotros tenemos un papel. Ay, hermano Jerry, ¿qué estás diciendo? Busque 2 de Pedro capítulo 1, nuestro pasaje. 2 de Pedro capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1. Mira al comienzo del versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Lo que este versículo está enseñando es que nuestra madurez requiere diligencia de nuestra parte. Nosotros tenemos un papel en que si hemos de ser maduros o no. Cuando dice aquí, vosotros también, aquí es una declaración fuerte. Aquí esto es una declaración fuerte. Todo lo que está en el versículo 3 y 4 son obra de Dios. Amén. Todo lo que está en el versículo 3 y 4, el Señor había hecho. Pero ahora Pedro dice en el versículo otros, vosotros también, en otras palabras, Dios hizo toda esta cosa, vosotros también añadir o poner diligencia. En otras palabras, de la misma manera que Dios trabajó para nuestra salvación antes de Cristo, ahora en Cristo es nuestro deber trabajar. Es lo que Él quiere decir. Vosotros también,
poniendo toda diligencia. Esto significa hacer todo lo posible. Poner la mayoría, poner todo esfuerzo, trabajar arduamente para poder lograrlo. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Añadir es un imperativo, gramáticamente hablando, y significa un mandamiento. Con diligencia tenemos que añadir, tenemos que buscar. ¿Qué es el mensaje aquí? Que debido a que el Señor hizo lo que fue necesario para salvación, nosotros ahora tenemos que hacer nuestra parte como resultado y aplicar con toda diligencia a buscar estos atributos de lo que es un cristiano maduro. La responsabilidad cae en usted y en mí. En otras palabras, no podemos como el durazno. El durazno simplemente espera. Ahí está en el árbol. Deme sol. Deme agua. Poda las ramitas malas, lo que tiene que ser limpiado y todo, para que yo crezca. Y va creciendo pasivamente. El cristiano no crece pasivamente. No es como que, ok, me voy a la iglesia y voy entonces, deme el sol, la palabra predicada. Deme el agua, todo el mundo orando. Ok, voy a crecer. Algunos creen que es así. No, hermanos. Nosotros tenemos que poner diligencia. Tenemos que esforzarnos. Pero eso significa que tenemos que estar convencidos de que tenemos que buscarlo. Y francamente tenemos que sentir avergonzados por no haber buscado lo que tenemos que buscar. Entonces es necesario que nosotros nos examinemos y entendamos esto, que tenemos que buscar, poner esfuerzo, invertir energía, invertir tiempo, invertir recursos. Tenemos que despertar, mis hermanos. Tenemos que dejar de ser dormidos. Tenemos que dejar de ser pasivos con los brazos cruzados. Y tenemos que poner toda diligencia para lograr madurez como creyentes. ¿Y cómo es entonces que yo debo de buscar con diligencia a madurar como creyente? Bueno, ya lo aprendimos. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Su palabra y su espíritu. El Señor nos ha dado los medios de gracia para crecer. Y no nos ha dado medios de desgracia. Nos ha dado medios de gracia, su palabra, su espíritu, y añado su iglesia, que solamente sirve si está predicando la palabra. Porque una iglesia que no predica la palabra fielmente, simplemente es un club social. Y el Señor nos ha dado lo que necesitamos. Lo que a nosotros nos falta es poner las pilas. Y esforzarnos. Esforzarnos en la lectura bíblica. Siempre hablamos, pastor, de lo mismo. Porque son todas las cosas que necesitamos para vida y para piedad. Pone las pilas para leer la palabra. Pone las pilas para memorizar la palabra. Pone las pilas para meditar en la palabra. Pone las pilas en estar congregados cuando la palabra es predicada. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles. Orar, ayunar. Hermano, usted
Nosotros no somos inmaduros si tenemos inmadurez, hermanos. No somos inmaduros por ignorancia, por falta de conocimiento. Es por falta de voluntad. Entonces no hay nada más que yo pueda decir, y estoy predicando a mí mismo también. No hay nada que yo pueda decir que usted ya no sabe. Y algunos pensando están diciendo lo mismo de siempre. Claro. Pero no estamos haciendo lo que siempre se dice todos los domingos. Y por eso hay inmadurez, porque no hay obediencia. Recuerde los 3 elementos: verdad, amor y obediencia. La inmadurez resulta cuando hay falta de obediencia. No hay falta de verdad. No hay falta de amor para con Dios, pero hay falta de obediencia. Y si nosotros tenemos inmadurez en nuestra vida cristiana, nadie tiene la culpa sino nosotros mismos. Porque sabemos. Y hermanos, tenemos, pero no hacemos. Y hermanos, la vida cristiana no es simplemente una serie de proposiciones y ideas en la mente, sino son esas proposiciones y ideas en la mente ejercidas por hechos. Deuteronomio 6, 4 al 9 habla exactamente de eso. Colocarlo como señales en nuestras manos y frontales entre nuestros ojos. Y colocarlo en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas. Es que hay falta de voluntad. Y ahí es donde se necesita arrepentimiento. Porque simplemente no queremos. Y hay que esforzarse. Y hay que rogar al Señor que nos dé la fuerza para hacerlo. Pero hay que esforzarse, hermanos. ¿Cuántos aquí han tratado de hacer una dieta? Si pudiera poner la otra pierna arriba. Y esos comienzos de la dieta, cuán difícil es en esos momentos de tentación. No estoy supuesto a comer bizcocho. No estoy supuesto a comer bizcocho. Pero siempre en la iglesia hay bizcocho. Y uno mira el bizcocho y va llamando. Solo un poquito, dice. Eso no te va a hacer mal. No hace daño. Tiene leche y huevos. Es saludable. Y en ese momento uno tiene que ejercer dominio propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a madurar, tenemos los recursos, pero tenemos que usarlos. Pero no solamente usarlos cuando es fácil, sino cuando es difícil. Y tener esa sensibilidad de que en este momento, tener conciencia, eso es la piedad. Esa conciencia de que no, esto me va a llevar en mal camino. No voy por ese camino. Y no ceder. ¿Están conmigo? Cada uno sabe en qué área le toca. Sea perdiendo la paciencia con los muchachos y después querer arrancarle la cabeza con la gritería. Lo que sea. O sea, en otras áreas de la vida. Tomar ese momento, tener esa conciencia de que no voy a ceder a esto. Señor, ayúdame en este momento. Tu palabra dice X. Y no voy a hacer eso. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, es diligencia. Poner por diligencia.
y añadir. Debemos de tener un concepto de nuestra vida cristiana, de que tenemos que ir escalando en la vida cristiana. Añadir esto, añadir aquello, añadir aquello, añadir aquello. Va marchando y subiendo en la vida cristiana. Muchos de nosotros no tenemos visión para nuestra vida cristiana. Simplemente estamos viviendo en el momento. Y no tenemos una visión hacia dónde quisiera lograr en mi vida cristiana por la gracia de Dios. Y por falta de visión, andamos como creyentes en el desierto. Hay que tener visión y hay que tener diligencia. Hermanos, el secreto ya usted lo sabía. No hay secreto. No hay secreto para la madurez. Simplemente obedecer, poner por diligencia y tener visión. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana que nos ha dado, que nos ha concedido. Gracias por su palabra, Señor, que nos amonesta. Primeramente a mí y después a otros, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude a ser diligentes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener conciencia, a buscar la piedad, Señor, en nuestra vida. Y Padre, pedimos, Señor, que nos ayude a ser diligentes, aplicando esfuerzo, energía, recursos y tiempo para crecer en la vida cristiana, para ser maduros, Señor, para su gloria y no para la gloria de nosotros, Señor. Hermano, hermana, si Dios te ha hablado, hable con el Señor ahí mismo. Medite sobre su vida cristiana. Medite sobre su condición espiritual. Quizás hay alguien aquí en este santuario o a través de las cámaras que todo esto suena extraño y que no entiende lo que es ser un niño en Cristo. La verdad de las cosas es que al nacer físicamente, no nacemos siendo hijos de Dios. Somos criaturas, creación de Dios. Pero bíblicamente hablando, no somos hijos de Dios. Al contrario, la Biblia dice que por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestros pecados, somos hijos de ira, hijos de desobediencia, alejados de Dios, merecedores de la condenación eterna y no la vida eterna. El pecado nos separa de Dios. Y no conozco la vida personal suya. Pero sí conozco la palabra de Dios y nos enseña que todo ser humano es pecador, inclinado al pecado y hacedor de lo malo. Aún con una mentira, me convierto en pecador delante de los ojos de Dios y digno de condenación. El mundo celebra esta semana lo que se llama la Semana Santa, la pasión de Cristo, culminando en su sufrimiento en la cruz y su muerte en la cruz. Este viernes el mundo lo celebra. Cristo murió para que nosotros fuéramos perdonados de nuestro pecado. Él tomó sobre sí mismo la carga de nuestro pecado, condenación en el infierno. Y nosotros tenemos la dicha, la oportunidad, la bendición de poder ser perdonados de nuestros pecados. Cristo pagando el precio y nosotros siendo perdonados. Solamente hay que creer en Cristo. Solamente hay que arrepentir de su pecado y creer en Cristo. Y al creer en Cristo,
te conviertas en hijo de Dios, en un bebé en Cristo, en una nueva criatura. Hablamos de que hay que añadir a la fe virtud. Todo comienza con fe, creyendo en Cristo. ¿Has creído en Cristo? ¿Has sido perdonado de sus pecados? ¿Has sido nacido de nuevo para que te convirtieras en bebé en Cristo? Hoy puede ser el día de la salvación. Hoy puede ser el día de su nuevo nacimiento. Solamente hay que arrepentir de su pecado, lo cual te aleja de Dios y te condena, y creer en Cristo, el que pagó el precio de su pecado y que te perdona. Cree en Cristo en este día. Si usted quisiera en este día orar juntos para que seas una nueva criatura en Cristo, le animo que levantes la mano. No te vamos a avergonzar. Simplemente te vamos a invitar a conversar un ratito para que pudiera explicarle en más detalle las buenas nuevas de Cristo. Hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo y en este día quisiera nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo. Solamente hay que levantar la mano. Gracias, Señor, por este momento, por este día. Bendiga al restante de este servicio. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a poner por diligencia todo lo que usted nos ha enseñado. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor bendiga.